Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Estamos alumnos de segundo grado de secundaria, continuando con nuestras clases virtuales de la institución educativa privada de ingenieros SUNY Chancay. Vamos hoy a hablar también de un tema muy importante. Vamos hoy a tocar un tema que también es interesante. Ya la clase pasada habíamos hablado nosotros referente a lo que venía a ser el tema anterior, denominado el signo lingüístico. Hoy vamos a hablar de un tema también muy importante, como te repito, en el cual vamos a hablar del lenguaje, las características y funciones que éste tiene, ¿correcto? Vamos a conocer qué es el lenguaje o de qué trata el lenguaje, las características que tiene, son 4 características, y las funciones, que son 6 funciones del lenguaje. Entonces vamos a empezar de una vez con el tema lenguaje, características y funciones. Nos dicen que el lenguaje es la facultad exclusiva e inherente del ser humano que le permite comunicarse mediante sistemas de signos verbales o lingüísticos establecidos convencionalmente. Habíamos hablado nosotros que solamente el ser humano, el hombre, en este caso, es el único facultado a poder comunicarse de manera oral y escrita, si de manera verbal y manera no verbal o no lingüística y lingüística, como quieras llamarlo, ¿correcto? Entonces, y que emplea uso de signos verbales, ¿correcto? O lingüísticos, como dice ahí en el concepto, establecidos de manera convencional, ¿sí? Entonces, el ser humano, a nivel de todo el mundo, es el único que puede o tiene la facultad de comunicarse o de expresar algo. Como nos dice la siguiente: es toda forma utilizada por el hombre para transmitir un mensaje a otro ser, es decir, a otro humano, a otra persona. ¿Ya? Y sirve para explicar nuestras ideas, sentimientos, emociones y manifestar también nuestros deseos, ¿correcto? Algunas formas del lenguaje son, vamos a ver 4, hay 4 muy importantes: las palabras, los gestos, los sonidos, las luces del semáforo, ¿correcto? ¿Sí? Entonces son 4 formas de también nosotros podemos comunicarnos o podemos hablar, chicos, ¿no? O podemos expresar nuestros sentimientos, nuestras emociones también, ¿correcto? Por ejemplo, sentimiento de tristeza, sentimiento de pena, sentimiento de amargura también, o de alegría, ¿correcto? Podemos expresar nuestros gestos cuando decimos hola, cuando guiñamos el ojo, cuando levantamos la mano y nos movemos para saludar a alguien, ¿no? Cuando hacemos una mueca, por ejemplo, son gestos que estamos empleando para poder dar un mensaje, ¿correcto? Los sonidos, la música, cualquier sonido, por ejemplo, el sonido de una sirena de una ambulancia también nos da un mensaje, ¿no? O las luces del semáforo que nos dice que nos detengamos, que avancemos o que está en ámbar, ¿correcto? Entonces, esas formas también nos permiten pues poder comunicarnos. Entonces vamos a continuar también. Y nos habla de características, nos dice que el lenguaje tiene las siguientes características. Y acá quiero enfatizar algo bien claro, chicos. Dice características, ¿no? ¿Por qué nos habla que es universal? Y ves un mundito allí. Porque es utilizado, o todos los hombres lo utilizan en su interrelación, ¿ya? Ya sea de manera cultural, social o geográfica, si es usado a nivel mundial, ¿correcto? Siempre en todo el mundo, entonces por eso se le llama universal. ¿Por qué se le llama racional también? Porque se usa un lenguaje pensante o de pensamientos, ¿eh? El hombre, como te digo, es el único facultado, tiene la capacidad de pensar, de razonar, entonces por eso se le llama que es racional. ¿Por qué se llama biarticulado o doblemente articulado también, ¿no? Es porque expresa comunidades portadoras de significado, los morfemas, y también tiene fonemas. Fonemas habíamos hablado que son sonidos, y los morfemas también lo tenías que son morfemas gramaticales y morfemas derivativos, ¿correcto? Es decir, variedad de palabras, puede crear diversidad de palabras, ¿correcto? Y cuando hablamos que es innato, ¿por qué decimos que es innato? Porque es una facultad o capacidad netamente del hombre, registrada en la naturaleza del ser humano. Por eso vemos un niño ahí, el niño desde que nace, obviamente ya tiene la facultad de poder hablar o expresarse, ¿sí? Y eso va evolucionando. Vemos que cuando los niños se hablan con gestos o con mímicas, después ya quiere decir algunas palabritas, y poco a poco después ya hasta que va hablando y va cambiando también. Entonces es una manera, como les puedo decir, paulatina de ir
poniendo en práctica el lenguaje, ¿correcto? Entonces también aquí vemos a tres personajes muy importantes. Uno de ellos es Roman Jakobson. Vemos a Buller, ¿por qué? Porque Buller es aquel que habla de las funciones básicas, ¿no? Y tiene o considera dos importantes: función representativa o denotativa, o también llamada referencial, la función emotiva o expresiva, y también nos habla acerca de la función pues operativa, ¿correcto? Y también aparecen Jakobson, también aparece Mukarovsky también, ¿no? Entonces aparecen otros lingüistas más, aparte de lingüistas también son son también psicólogos, son también filósofos también. Te dejo los datos aquí para que tú puedas tenerlos también y te pueda servir la información que te estoy brindando, ¿correcto? Entonces, continuamos. Aquí vemos un cuadro de las funciones del lenguaje. Nos habla de las 6 funciones del lenguaje. Quiero mencionarte lo siguiente: las funciones del lenguaje están relacionadas con los elementos de la comunicación, ¿correcto? Está cada uno relacionado con un elemento de la comunicación. Pero vamos a ver la intención que tiene cada una de las funciones del lenguaje y los recursos que se pueden usar y los ejemplos, ¿correcto? Entonces vemos aquí, función emotiva, nos habla de que expresa sentimientos o emociones, como te estaba diciendo, expresa sentimientos o emociones, ¿no? Tristeza, una emoción de alegría, de gozo, de júbilo. Representativa o referencial, informa o transmite un contenido, un noticiero, por ejemplo, ¿no? Puede ser una información también, ¿correcto? Enfática o de contacto asegura que el canal a través del cual se establece la comunicación funciona, ¿correcto? Expresiones sencillas, preguntas cortas para comprobar si el receptor escucha o comprende. Por ejemplo, si decimos oigan, óyeme, dime, escucha, no se escucha. Cuando decimos, por ejemplo, aló en el celular, por ejemplo, ¿no? También. Conativa o operativa. Es aquella que influye, aconseja o llama la atención al receptor para que actúe de una forma determinada, ¿correcto? Por ejemplo, tenemos ahí, trae pronto ese libro, Carlos, siéntate bien, o siéntate como te llamas, ¿correcto? Ya vemos que hay ese tipo de ejemplos. Luego tenemos la función poética o estética también, que tiene que ver con los recursos estilísticos o las figuras literarias, los géneros literarios también, ¿no? Que expresan un mensaje de forma bella teniendo en cuenta el código y sus recursos. Puede ser un poema, puede ser un verso, ya, un ejemplo de función poética. Metalingüística es aquella que explica los aspectos referidos al código, es decir, a la propia lengua. Y tiene que ver todo con lo que es el lenguaje, ¿correcto? Por ejemplo, el perro es una palabra primitiva y perrito es una palabra derivada. Digamos que estamos hablando de temas del lenguaje. Entonces, eso nos quiere decir, o de eso se quiere tratar los elementos, las funciones del lenguaje que están relacionadas con los elementos de la comunicación también, que eso va a quedar como tarea para ti. Vas a localizar o vas a identificar qué elemento de la comunicación está relacionado con qué función. Eso lo vas a graficar a través de un esquema para la siguiente clase, ¿correcto? Es sencillo, solamente tienes que relacionar el elemento de la comunicación con la función del lenguaje, tienes que ver cuál relaciona con cuál, ¿ya? Y eso lo van a graficar en un esquema, ¿correcto, chicos? Entonces, vemos ahí lo importante que son las funciones del lenguaje, y tenemos tres personajes muy importantes, como te decía. En este caso era Karl Buller, estaban Roman Jakobson y Mukarovsky, ¿correcto? Ok. Mukarovsky y Jakobson son rusos, Buller es alemán, ¿correcto? Ya, entonces, como dato importante se lo estoy dejando ahí para que puedas tener como información complementaria. Y van a desarrollar en su libro la página 11 y la página 12 de su libro. Son preguntas para marcar. 11 y 12 de su libro es lo que ustedes van a desarrollar entonces, mis estimados alumnos, ¿correcto? Entonces, bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy en la clase de lenguaje. Hoy hemos hablado acerca del lenguaje, características y funciones. Nos estamos encontrando en la siguiente clase. Muchas gracias, permiso.